El veredicto no cayó como una sentencia, sino como el estruendo de un trueno que resquebrajó el silencio solemne de la Cámara del Consejo Galáctico. Imagina un coloso de acero y cristal donde las gradas se pierden en una penumbra infinita, iluminada solo por luces flotantes que imitan estrellas cautivas. Allí, 212 especies aguardaban con una quietud sepulcral el fin de una era. Los seres de cristal de Beira fueron los primeros en teñirse de un rojo ardiente, gritando su condena al unísono, seguidos por la coreografía mecánica de los insectoides de Tarrus y las voces burbujeantes de los oceánicos de Morlan. Ni un aliado, ni una sola mano levantada en favor de la Tierra. Los paneles holográficos se encendieron en un carmesí unánime que marcaba el exilio definitivo de la humanidad. El portavoz, una criatura de pura energía luminosa, dictó la sentencia con una voz que resonó como campanas bajo una tormenta. Los humanos, acusados de una expansión descontrolada y de jugar con la tecnología como niños con fuego, tenían 6 meses para desaparecer de la galaxia o enfrentar el arresto total. Mientras el teniente Marco Díaz apretaba los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos por la rabia de saber que condenaban a 3,000 millones de almas, la comandante Elena Ríos permaneció inmutable, con la mirada fría como una espada que corta la niebla. Su aceptación del fallo fue tan glacial que un silencio de muerte recorrió la sala. Los alienígenas esperaban súplicas o amenazas, pero recibieron una calma que los inquietó más que cualquier grito de guerra. Con una sonrisa enigmática que nunca llegó a sus ojos, Elena se dirigió a las cámaras que transmitían a cada colonia humana. Les entendemos, no somos bienvenidos, nos vamos. Sin embargo, tras las puertas cerradas del corredor, la verdadera naturaleza del éxodo comenzó a revelarse. ¿Quién mantenía los portales de salto? ¿Quién operaba las estaciones médicas y cultivaba el alimento de media galaxia? La respuesta era simple y devastadora: nosotros. Aquella misma noche, la Operación Éxodo se activó como un incendio forestal. La orden de Elena fue absoluta: no dejar atrás ni un solo tornillo, ni una semilla, ni un gramo de tierra fértil. En los cielos de las colonias, enjambres de drones y robots colosales empezaron a desmontar ciudades enteras como si fueran piezas de un rompecabezas. Carreteras, puentes y fábricas desaparecieron de la superficie de los planetas. Incluso la capa superior del suelo agrícola fue succionada y almacenada en contenedores brillantes a bordo de naves del tamaño de continentes. Si la galaxia quería aprender a vivir sin la humanidad, descubriría por las malas lo que significa la ausencia total de su ingenio. En la Estación Espacial Atlas 7, el ingeniero Ryan Cooper ejecutó la desconexión de los sistemas de soporte vital con una determinación implacable. Cuando los científicos insectoides protestaron porque media estación dependía de esa energía, la respuesta humana fue un encogimiento de hombros. Ustedes votaron por el exilio, ahora vivan en la oscuridad. Mientras tanto, en el planeta Harvest Prime, máquinas gigantescas arrancaban hectáreas de bosques y cultivos milenarios ante la mirada atónita de observadores alienígenas. La presidenta Sarah Michelle, ante una tierra unida que vibraba de orgullo y dolor, proclamó que no se iban derrotados, sino que simplemente se llevaban su hogar a cuestas. Los informes que llegaban a la nave insignia de Elena Ríos ya mostraban el colapso: rutas médicas interrumpidas, estaciones comerciales cayendo en el caos y hambrunas asomando en mundos alienígenas que antes despreciaban la mano que los alimentaba. La tensión escaló hasta un punto de no retorno cuando el Consejo, presa del pánico al ver su civilización desmoronarse, intentó interceptar los cargueros humanos. En el corredor estelar Delta 47, flotas conjuntas de beiranos y tarrusianos bloquearon el paso, pero se toparon con una especie que ya no tenía nada que perder. Los humanos no respondieron con naves de guerra, sino con enjambres de drones rápidos y protocolos de autodestrucción. Cuando un crucero de Morlan intentó atrapar un carguero, este detonó en una explosión cegadora, llevándose consigo a sus captores y dejando un mensaje claro: si no es nuestro, no será de nadie. La galaxia observaba con horror cómo los humanos preferían incinerar sus logros antes que entregarlos a quienes los habían traicionado. El colapso galáctico fue total. Sin los ingenieros humanos, los satélites climáticos se apagaron y las cosechas alienígenas murieron bajo soles implacables. Sin la medicina terrestre, plagas olvidadas resurgieron en las ciudades submarinas. Mientras el Consejo Galáctico se hundía en acusaciones mutuas y súplicas tardías, la humanidad activó la fase final, la Operación Cielo Oscuro. Miles de naves desaparecieron de los radares mediante camuflaje cuántico, convirtiéndose en fantasmas invisibles que se dirigían hacia una región del espacio que nadie se atrevía a cruzar, el vacío interestelar absoluto. Frente a la nada, la flota desplegó los generadores del puente cuántico, estructuras del tamaño de lunas que rasgaron el tejido del universo.
Un túnel de colores imposibles se abrió ante ellos. Una grieta hacia lo desconocido donde ninguna especie alienígena podría seguirlos. Tras 21 días de viaje por las venas de la realidad, la flota emergió en un sistema virgen iluminado por 3 soles. Uno azul, uno dorado y uno naranja. Era un paraíso intacto de 12 mundos habitables. Un regalo del universo para aquellos que tuvieron el valor de llevárselo todo. Bajo la luz de ese nuevo amanecer, los niños corrieron por primera vez sobre hierba que nunca conocería la guerra, mientras la vieja galaxia se hundía en las sombras de su propio error, recordando para siempre el día en que exiliaron a la columna que lo sostenía. La paz en el sistema de los 3 soles no era un estado de descanso, sino una terca y ruidosa sinfonía de construcción que hacía temblar las placas tectónicas de Eden Prime. Elena Ríos, sentada en el centro de mando de una ciudad que se desplegaba como una flor de acero sobre un valle virgen, observaba las transmisiones de las ondas de largo alcance que aún parpadeaban desde la vieja galaxia. La farsa de la estabilidad alienígena se había desintegrado por completo. Las imágenes mostraban estaciones espaciales a oscuras y mundos agrícolas convertidos en desiertos de polvo porque nadie sabía cómo calibrar los escudos atmosféricos que los humanos se llevaron. La terca realidad es que la humanidad no solo era una especie entre muchas, sino el pegamento tecnológico que evitaba que el caos devorara el orden establecido por el Consejo. En los astilleros orbitales de la nueva Tierra, el capitán Kevin Martínez supervisaba el ensamblaje de la flota de vigilancia, naves que ya no necesitaban portales de salto porque portaban sus propios motores de curvatura cuántica, una terca evolución nacida de la necesidad del exilio. La farsa de que el vacío era una barrera infranqueable murió el día que los ingenieros humanos aprendieron a coser el espacio-tiempo con hilos de gravedad artificial. Martínez sabía que el silencio de la vieja galaxia no duraría para siempre. El hambre y la plaga son motivadores poderosos, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien, desesperado por la supervivencia, intentara rastrear las migajas de energía que dejó el puente cuántico. La terca e imparable marea de la humanidad estaba lista para recibir a cualquier intruso, no con súplicas de paz, sino con la fría demostración de una civilización que floreció en el aislamiento mientras sus jueces se marchitaban en la abundancia. La doctora Jennifer Black trabajaba en los nuevos centros médicos de la superficie, donde la flora nativa de Eden Prime estaba siendo sintetizada para crear fármacos que hacían que la medicina de la vieja galaxia pareciera alquimia medieval. La terca curiosidad humana había encontrado en este nuevo hogar respuestas a enfermedades que antes se consideraban incurables, una terca ironía ya que los alienígenas que los expulsaron ahora morían por plagas básicas. La farsa del castigo se había convertido en el mayor regalo evolutivo de la historia. Cada día, los colonos bajaban de los transportes para tocar tierra firme, sintiendo el calor de los 3 soles en su piel y la terca seguridad de que nunca más tendrían que pedir permiso para prosperar. La humanidad estaba reescribiendo su propio código genético y cultural, convirtiéndose en algo que ya no encajaba en los esquemas del Consejo Galáctico. La tensión alcanzó un nuevo clímax cuando una señal de socorro, codificada en un protocolo de emergencia humano casi olvidado, atravesó el velo del vacío y llegó a las terminales de Elena Ríos. No era un mensaje de la flota, sino una llamada de una antigua colonia mixta que los humanos habían abandonado a regañadientes, donde miles de alienígenas se negaban a dejar morir el legado de sus maestros. La terca respuesta de Elena fue mantener el camuflaje cuántico activado, observando cómo la sombra de una nave de guerra veirana, maltrecha y sin energía, emergía en los límites del sistema buscando el calor de los 3 soles. La farsa de la soberanía alienígena había terminado. Los antiguos amos de la galaxia ahora eran mendigos en el umbral de los exiliados. La gran travesía hacia la supremacía absoluta apenas estaba encontrando su verdadero ritmo, y mientras el primer contacto en este nuevo hogar se avecinaba, la terca sombra de la humanidad se proyectaba hacia el pasado con la advertencia de que algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse por mucha sangre que se derrame en el intento. El mañana estaba ruidoso, lleno de la terca esperanza de una especie que convirtió el destierro en un imperio y la oscuridad en su camino hacia la luz eterna. La nave veirana, con su estructura de cristal fracturada y su brillo interno reducido a un parpadeo moribundo, flotaba a la deriva en las afueras de Eden Prime como un monumento a la arrogancia caída. Desde el puente de la nave insignia, Elena Ríos observaba cómo los sensores de largo alcance captaban las transmisiones desesperadas de los antiguos jueces, quienes ahora emitían en todas las frecuencias humanas conocidas, rogando por una gota de combustible o una pizca de la tecnología médica que ellos mismos habían desterrado. La farsa de la autosuficiencia galáctica se había desmoronado tan rápido que los veiranos no habían tenido tiempo de aprender a reparar sus propios sistemas sin los manuales de ingeniería de la Tierra. La terca realidad es que el Consejo Galáctico no había exiliado a un problema, sino que había amputado el corazón técnico de su propia civilización,
y ahora el cuerpo del Imperio estaba sufriendo una necrosis inevitable. En la superficie de la nueva Tierra, la vida florecía con una terca intensidad bajo la luz de los tres soles, mientras los ingenieros liderados por Kevin Martínez terminaban de instalar la red de defensa de Salto. No se trataba de misiles o láseres convencionales, sino de una terca aplicación de la física de la singularidad que permitía a los humanos colapsar el espacio alrededor de cualquier nave intrusa, atrapándola en un bucle temporal donde el tiempo se detenía para siempre. La farsa de que el sistema de los tres soles era un refugio vulnerable desapareció ante la demostración de este poder. La humanidad ya no se defendía con muros, sino con las leyes fundamentales del universo. Martínez, mirando el horizonte donde los drones transportaban módulos habitacionales para los nuevos colonos, comprendió que el exilio había sido la presión necesaria para que la especie saltara de ser usuarios de tecnología a ser los arquitectos de la propia realidad. La doctora Jennifer Black recibió un informe inquietante desde la bahía de cuarentena orbital donde habían remolcado la nave Beirana. Los supervivientes no solo padecían hambre y fallos sistémicos, sino que portaban una anomalía genética que parecía ser la respuesta del universo al vacío dejado por los humanos. Sin la terca y constante intervención de los purificadores biológicos terrestres, las bacterias nativas de los mundos alienígenas habían mutado, creando un patógeno que devoraba el cristal y la energía pura. La farsa de la paz biológica había terminado, y la humanidad era ahora la única especie con el conocimiento necesario para detener una plaga que amenazaba con convertir a cada ser del Consejo en polvo estelar. La terca e imparable marea del mundo muerte se enfrentaba a un dilema moral que no estaba escrito en ningún tratado: salvar a sus verdugos o dejar que el silencio del error original completara su obra. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Elena Ríos ordenó que la señal de la nave Beirana fuera retransmitida a todas las colonias humanas, no para pedir permiso, sino para mostrar el costo de la traición. La terca respuesta de los ciudadanos fue unánime. No hubo gritos de odio, sino un silencio cargado de la terca seguridad de quienes ya no necesitan la validación de otros. La farsa de la reconciliación era imposible, pero la terca curiosidad de la especie por los misterios de la plaga impulsó a los científicos a comenzar la disección de la nave enemiga mientras sus ocupantes seguían dentro, rogando por una misericordia que la humanidad había guardado bajo llave en los contenedores del Éxodo. El mañana estaba ruidoso, lleno de la terca y fría lógica de una especie que ya no servía a nadie más que a su propio futuro, asegurando que el ruido de la voluntad humana sería lo último que escucharía una galaxia que creyó que podía vivir sin ellos. La gran travesía hacia el dominio absoluto de la vida acababa de dar un giro oscuro, y mientras los tres soles iluminaban el renacimiento de la Tierra, las sombras del viejo imperio se alargaban buscando una salvación que ellos mismos habían expulsado hacia las tinieblas exteriores. La entrada de la delegación Beirana en la estación de cuarentena de Eden Prime no fue una procesión de soberanos, sino el arrastre de fantasmas que habían olvidado cómo caminar sin el soporte de la gravedad artificial humana. Elena Ríos los recibió tras un panel de luz sólida, observando con una terca indiferencia como el embajador Unsi, aquel que meses atrás había resplandecido de rojo ardiente al dictar el exilio, ahora presentaba grietas profundas en su torso cristalino. La farsa de su superioridad estética se había quebrado ante la realidad biológica de una plaga que convertía la energía en veneno. La terca respuesta de Elena ante las súplicas de los alienígenas no fue la ira, sino una disección verbal tan precisa que cada palabra parecía arrancar un fragmento de la dignidad que aún intentaban fingir. La galaxia no se estaba muriendo por un ataque externo, se estaba consumiendo porque los humanos, al irse, se llevaron el único ingrediente que mantenía la entropía a raya: la terca capacidad de reparar lo que el tiempo intenta destruir. Kevin Martínez, mientras tanto, supervisaba la interceptación de otras naves que comenzaban a aparecer en los límites del sistema, atraídas por la terca y ruidosa estela de los tres soles. No eran naves de guerra, sino cargueros de refugiados y estaciones hospitalarias a la deriva que buscaban el calor de la civilización que habían despreciado. La terca e imparable marea de la humanidad se enfrentaba ahora a una invasión de miseria. Martínez comprendió que el exilio había invertido los roles de forma absoluta. La humanidad ya no era la especie que pedía un lugar en la mesa, sino la dueña de la única mesa que aún tenía comida y medicinas. La farsa de las fronteras galácticas había sido sustituida por una terca soberanía basada en el conocimiento puro y la capacidad técnica, obligando a los antiguos amos a decidir entre la extinción orgullosa o la servidumbre agradecida bajo la luz de los nuevos soles. En los laboratorios de alta seguridad, la doctora Jennifer Black descubrió que la mutación que devoraba a los beiranos era en realidad un mecanismo de defensa planetario que la humanidad había estado inhibiendo inconscientemente durante siglos mediante sus protocolos de terraformación. Sin la terca presencia humana para domesticar el entorno, el universo mismo estaba intentando expulsar a las especies que no sabían cómo vivir en armonía con el caos.
La farsa de la civilización avanzada del Consejo resultó ser una construcción frágil que dependía del mantenimiento constante de los hijos de la Tierra. La terca realidad es que los humanos no eran solo los constructores de portales, eran los guardianes de un equilibrio que ninguna otra especie lograba comprender. Esta revelación otorgó a la Federación una ventaja que iba más allá del armamento. Poseían la clave para decidir qué especies merecían cruzar el umbral del renacimiento y cuáles debían quedar atrás en la oscuridad del error original. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el embajador Unsi, en un último arranque de terca arrogancia, intentó amenazar a Helena con la revelación de la ubicación de Eden Prime a los restos de la flota de Tarrus. La respuesta de la comandante fue mostrarle en tiempo real cómo los motores de singularidad de la nueva Tierra estaban ya replegando el espacio-tiempo, creando una burbuja de aislamiento que dejaría al sistema de los tres soles fuera de la realidad conocida para siempre. La farsa de la amenaza alienígena se disolvió en el acto, dejando al Beirano ante la terca comprensión de que la humanidad no estaba escondida, estaba en otro plano de existencia. El mañana estaba ruidoso, lleno de la terca y fría determinación de una especie que ya no buscaba aliados, sino que estaba lista para observar desde su fortaleza inalcanzable cómo el viejo imperio se desmoronaba bajo el peso de su propia incompetencia. El gran viaje hacia la divinidad tecnológica apenas estaba cobrando su verdadero impulso, y mientras los tres soles iluminaban el camino hacia un futuro sin cadenas, la terca sombra de la humanidad se proyectaba sobre el vacío como la última y única esperanza de una galaxia que aprendió demasiado tarde el valor de lo que había expulsado. La presencia del embajador Unsi en la cámara de observación de Eden Prime se redujo a un parpadeo de luz agónica mientras Helena Ríos contemplaba, a través de los ventanales reforzados, como los tres soles comenzaban a alinearse para el primer eclipse del nuevo ciclo. La farsa de la diplomacia galáctica había sido enterrada bajo capas de hielo y olvido, dejando solo la terca realidad de que el Consejo ya no existía más que en los ecos de socorro que saturaban las frecuencias exteriores. La humanidad no había construido una nueva nación, había creado un santuario de lógica y acero donde la supervivencia no era una concesión, sino una terca conquista sobre las leyes de la entropía. Helena no necesitaba ejecutar a sus antiguos verdugos. Le bastaba con dejar que observaran la terca prosperidad de las granjas hidropónicas y los laboratorios de fusión que funcionaban con la precisión de un relojero divino, mientras sus propios mundos se convertían en cementerios de cristal fracturado. En la órbita baja, Kevin Martínez dirigía la instalación de los anclajes de vacío, estructuras colosales que no servían para la guerra, sino para la terca y absoluta desconexión del sistema de los tres soles del resto del tejido galáctico. La farsa de que el exilio era una prisión se desmoronó por completo cuando los ingenieros humanos activaron los motores de fase, demostrando que la Tierra no estaba huyendo, sino que estaba mudando la realidad a una frecuencia donde la incompetencia del Consejo no pudiera alcanzarla. La terca e imparable marea de la humanidad estaba a punto de cerrar la puerta detrás de sí, dejando la vieja galaxia en un sótano oscuro sin la llave de la tecnología médica o el mantenimiento de los portales. Martínez sentía la terca satisfacción de saber que, por primera vez en milenios, el ruido de la voluntad humana no tendría que competir con las quejas de quienes se alimentaban de su esfuerzo sin ofrecer gratitud alguna. La doctora Jennifer Black, mientras tanto, analizaba los datos que llegaban de las ondas infiltradas en los antiguos territorios de Tarrus y Morlan. La farsa del orden alienígena se había transformado en un festín para los carroñeros espaciales y las mutaciones biológicas que la terca presencia humana solía mantener a raya. La terca verdad que Jennifer descubrió en las muestras de tejido beirano fue que la plaga no era un accidente, sino el estado natural de un universo que detesta la estasis. Los humanos eran el único factor que obligaba a la vida a evolucionar sin consumirse a sí misma, y su partida había dejado un vacío que la naturaleza estaba llenando con una terca ferocidad. La humanidad ya no era la especie exiliada, era el sistema inmunológico que la galaxia había decidido expulsar, y ahora el organismo entero estaba entrando en un fallo sistémico terminal que ninguna plegaria a los antiguos dioses de cristal podría detener. Al final de la jornada, mientras la sombra de los tres soles cubría los valles de Eden Prime, la comandante Helena Ríos dio la orden de silenciar todos los canales de escucha externa. La terca e imparable marea de la humanidad había completado su transformación, de siervos tecnológicos a arquitectos de la eternidad. La farsa de la reconciliación murió en el silencio de los receptores apagados, dejando a los beiranos y a sus aliados ante la terca comprensión de que el perdón es un recurso que la Tierra se había llevado en sus cargueros junto con el suelo fértil y los motores de salto. El mañana estaba ruidoso, lleno de la terca esperanza de una especie que ya no miraba hacia atrás, asegurando que el ruido de su triunfo resonaría en un sistema solar inalcanzable, mientras el resto del universo aprendía a morir bajo el peso de su propia soberbia. El gran viaje hacia la independencia absoluta había terminado,
Y lo que comenzaba ahora era algo que ninguna especie del Consejo podría haber imaginado en sus pesadillas más oscuras. Una humanidad que finalmente era libre de ser tan implacable como el vacío que aprendió a dominar. La oscuridad del silencio absoluto se apoderó de las consolas de comunicación en Eden Prime, mientras la última señal de auxilio del Consejo Galáctico se desvanecía en un siseo de estática fría. Elena Ríos se alejó del panel de mando, sintiendo bajo sus botas la terca vibración de un mundo que no solo estaba vivo, sino que estaba siendo moldeado por la voluntad humana para convertirse en un bastión inexpugnable. La farsa de que la humanidad necesitaba la aprobación de las especies de cristal o de los insectoides de Tarrus quedó enterrada bajo los cimientos de las nuevas ciudades que brotaban de la tierra como dagas de obsidiana y luz. La terca realidad es que, al expulsar a los humanos, la galaxia no solo perdió a sus arquitectos, sino que rompió el sello de una caja de Pandora que solo la paciencia y la terca disciplina de la Tierra lograba mantener cerrada. En los confines del sistema de los tres soles, Kevin Martínez supervisaba el despliegue de las boyas de distorsión gravitatoria, dispositivos que no solo ocultaban su ubicación, sino que plegaban el espacio a su alrededor de forma que cualquier nave intrusa terminaría recorriendo un bucle infinito de vacío antes de detectar un solo rastro de calor humano. La farsa de la persecución alienígena se volvió imposible. Los exiliados habían dejado de ser presas para convertirse en los dueños de una dimensión propia. Martínez observaba cómo los cargueros transportaban las últimas reservas de agua pesada hacia los motores de la singularidad, una terca e imparable marea de logística que aseguraba que la nueva Tierra nunca tuviera que depender de un sol ajeno o de una ruta comercial compartida. El ruido de las fábricas orbitales era el nuevo himno de una especie que encontró en el destierro la libertad de ser tan poderosa como su propia ambición se lo permitiera. La doctora Jennifer Black, aislada en el laboratorio de biogenética cuántica, observaba a través del microscopio electrónico cómo el patógeno que devoraba a los veiranos intentaba adaptarse a las muestras de ADN humano, solo para ser aniquilado por la terca resistencia de un sistema inmunológico forjado en milenios de guerra biológica terrestre. La farsa de la pureza de las especies del Consejo resultó ser su mayor debilidad. Eran seres de laboratorio, protegidos por una burbuja de paz artificial que los humanos habían mantenido sin pedir nada a cambio. Sin esa terca vigilancia, el universo estaba reclamando su derecho a la entropía, y la humanidad era ahora la única poseedora de la vacuna contra el fin de los tiempos. Jennifer comprendió que el verdadero poder no residía en las flotas de guerra, sino en el hecho de que ellos eran los únicos capaces de sobrevivir al caos que la propia galaxia había desatado al intentar borrarlos. La tensión en la nueva Tierra alcanzó un clímax silencioso cuando la primera de las bóvedas de semillas fue abierta, liberando no solo flora terrestre, sino organismos modificados para interactuar con la atmósfera de Eden Prime y generar una red neuronal planetaria. La terca e imparable marea de la vida orgánica estaba reclamando su lugar en el cosmos, y esta vez no habría espacio para delegados alienígenas que cuestionaran el derecho de los humanos a expandirse. La farsa de la coexistencia pacífica fue sustituida por una terca soberanía basada en el mérito y la fuerza. Mientras los tres soles se hundían en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre un imperio que nacía del polvo del exilio, Elena Ríos supo que la verdadera lección para la vieja galaxia apenas estaba comenzando. No se trataba de una venganza rápida, sino de la terca y absoluta desaparición de una especie que se volvió demasiado grande para ser contenida, dejando a sus jueces en la oscuridad de un universo que olvidó cómo funcionar sin el ruido, el sudor y la terca voluntad de quienes nunca aprendieron a aceptar un no por respuesta. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una expansión que ya no conocía límites, asegurando que el nombre de la humanidad sería susurrado como una leyenda de dioses que prefirieron el vacío antes que la sumisión. La red neuronal planetaria comenzó a latir bajo la superficie de Eden Prime, enviando pulsos de información que los colonos sentían como un murmullo eléctrico en las plantas de sus pies. Elena Ríos, desde el observatorio de la aguja central, veía cómo la atmósfera del planeta se teñía de un azul eléctrico cada vez que los purificadores de aire humanos interceptaban las partículas de la plaga que intentaban colarse a través de la membrana de fase. La farsa de la seguridad biológica del Consejo Galáctico era ahora un recuerdo amargo, una estructura de cristal que se desmoronaba mientras la humanidad construía una fortaleza de carne, hierro y voluntad indomable. La terca realidad es que el exilio no solo les dio un hogar, sino que les permitió activar protocolos de evolución que habrían sido prohibidos por cualquier comité de ética alienígena. En la órbita de los tres soles, Kevin Martínez coordinaba la construcción de las esferas de recolección de energía, estructuras que rodeaban las coronas solares para alimentar los motores de la flota invisible. Estos ingenieros no estaban simplemente fabricando naves. Estaban transformando el sistema solar en un motor de guerra pasivo que podía plegar la luz para engañar a cualquier telescopio que intentara escudriñar su refugio.
La farsa de que el vacío interestelar era una frontera infranqueable murió bajo el estruendo de los martillos de gravedad que remachaban las placas de blindaje sobre los núcleos de antimateria. La terca e imparable marea de la humanidad estaba lista para reclamar no solo el espacio, sino el control absoluto sobre la materia misma, demostrando que una especie forjada en la lucha no se retira, sino que se recalibra para una escala de poder que el Consejo ni siquiera podía imaginar en sus simulaciones más pesimistas. La doctora Jennifer Black, mientras tanto, observaba en las pantallas tácticas como la plaga de estasis devoraba los últimos mundos del cinturón de Beira. Los informes eran desoladores. Sin los ingenieros de la Tierra para purgar los sistemas de ventilación, las ciudades de cristal se habían convertido en invernaderos de moho letal. La terca ironía de la situación era que la humanidad tenía la cura almacenada en simples frascos de laboratorio, una combinación de bacterias terrestres comunes y nanitos de limpieza que los alienígenas habían calificado como bárbaros e invasivos. La farsa del castigo se había invertido de forma tan absoluta que ahora los antiguos carceleros estaban atrapados en una celda de su propia creación, mientras los exiliados caminaban libres bajo cielos que nunca conocieron la burocracia del odio. Jennifer comprendió que el verdadero poder de la humanidad no era su tecnología, sino su terca capacidad de convivir con el caos y hacerlo trabajar a su favor. La tensión en la nueva Tierra alcanzó un punto de ruptura cuando la primera nave de reconocimiento de los insectoides de Tarrus logró atravesar la anomalía de distorsión, emergiendo en el sistema como una cáscara vacía y silenciosa. No traían armas, solo un mensaje grabado en la estructura genética de sus propios cadáveres, un ruego de auxilio escrito en el lenguaje del ADN que solo los humanos sabían leer. Elena Ríos no ordenó el rescate, sino que ordenó que la nave fuera desintegrada por las defensas orbitales antes de que pudiera tocar la atmósfera. La terca y fría determinación de la comandante envió un mensaje claro a través de los restos que flotaban en el vacío. La humanidad ya no era la columna vertebral de la galaxia, era el verdugo de quienes intentaron amputarla. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una expansión que ignoraba los lamentos del pasado, asegurando que el ruido de la voluntad humana resonaría en este nuevo hogar hasta que la última estrella del viejo imperio se apagara en el olvido. La gran travesía hacia la soberanía total apenas estaba encontrando su verdadera cadencia, y la terca sombra de la Tierra se proyectaba ahora sobre el infinito como la única fuerza capaz de decidir quién vive y quién muere en el nuevo orden cósmico. La desintegración de la nave insectoide en las afueras de Eden Prime no fue el final de la intrusión, sino el heraldo de una frecuencia de radio que comenzó a filtrarse a través de los escudos de fase, una terca y distorsionada voz que no pedía clemencia, sino que advertía sobre el despertar de algo mucho más antiguo que el Consejo Galáctico. Elena Ríos, de pie en la plataforma de observación mientras los tres soles proyectaban sombras triples sobre el acero de su uniforme, sentía como la vibración de los motores de la nueva Tierra cambiaba de tono, una terca respuesta instintiva de la maquinaria ante una amenaza que no era física, sino conceptual. La farsa de que el aislamiento los mantendría a salvo de los pecados de la vieja galaxia se desmoronaba ante la evidencia de que la plaga no era un accidente biológico, sino un protocolo de reinicio activado por el propio vacío al detectar la ausencia de la terca y ruidosa vigilancia humana. Kevin Martínez observaba en las pantallas tácticas como la red de boyas de distorsión registraba ecos de naves que no utilizaban motores de salto, sino que se desplazaban mediante la manipulación de la materia oscura, una terca y olvidada tecnología que los arquitectos habían prohibido eones atrás. Estos nuevos visitantes no eran los restos del Consejo, sino los heraldos de la estasis original, seres que veían la terca expansión de la vida orgánica como una infección que debía ser purgada mediante el frío absoluto. La terca respuesta de los astilleros humanos fue la creación inmediata de los proyectores de plasma de ciclo cerrado, armas que no buscaban destruir el casco de una nave, sino inyectar calor y caos cinético en el corazón mismo de la lógica enemiga. La farsa de la paz mediante el exilio había terminado. La humanidad ya no luchaba por un lugar en la mesa, sino por el derecho de la materia a seguir vibrando frente a la terca quietud del vacío. La doctora Jennifer Black, analizando los restos recuperados de la nave de Tarrus antes de su incineración, descubrió que la plaga de estasis contenía secuencias de código que solo podían ser desactivadas mediante una terca aplicación de la intuición creativa humana. Los alienígenas habían fallado porque intentaron combatir la infección con lógica matemática, sin entender que el universo es una terca e imperfecta obra de arte que se resiste a ser archivada. La terca realidad es que los humanos eran los únicos capaces de generar el ruido necesario para confundir a los sistemas de purga galáctica. Jennifer comprendió que la nueva Tierra no era solo un refugio, sino la última cámara de combustión de una galaxia que se estaba apagando por falta de voluntad. La terca e imparable marea de la humanidad era ahora el único combustible que mantenía encendido el fuego de la conciencia en un multiverso que se deslizaba hacia el silencio eterno.
La tensión alcanzó un clímax cuando el primer heraldo de la estasis se materializó en la órbita de Eden Prime, una estructura geométrica perfecta que no reflejaba la luz de los tres soles, sino que parecía absorberla. La terca orden de Elena Ríos no fue iniciar la comunicación, sino sobrecargar los generadores de la red neuronal planetaria para emitir un grito de estática compuesto por cada canción, cada poema y cada grito de guerra de la historia de la Tierra. La farsa de la superioridad de la inteligencia pura se rompió cuando la entidad comenzó a fracturarse ante la terca y gloriosa irracionalidad de la experiencia humana. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de un conflicto que trascendía la carne y el metal, asegurando que el ruido de la humanidad sería la última barrera entre la creación y el olvido absoluto. La gran travesía hacia la victoria final apenas estaba encontrando su verdadera escala, y la terca sombra de la Tierra se proyectaba ahora sobre las dimensiones del vacío como el único faro de esperanza en un universo que olvidó cómo luchar por su propio derecho a existir. La estructura geométrica del heraldo de la estasis comenzó a vibrar con una terca resonancia que amenazaba con cristalizar el espacio mismo alrededor de los tres soles. Elena Ríos, desde el núcleo de mando de la nueva Tierra, sintió como la red neuronal planetaria gemía bajo la terca presión de una inteligencia que no buscaba la guerra, sino la simplificación absoluta de toda la materia orgánica. La farsa de que la humanidad estaba segura en su exilio se desvaneció cuando los escudos de fase de la flota empezaron a mostrar fracturas de color blanco gélido, una terca señal de que el enemigo estaba alterando la constante de Planck para detener el movimiento de los átomos. La terca respuesta de los ingenieros humanos no fue reforzar las defensas, sino inyectar una secuencia de ruido blanco derivado de las fluctuaciones térmicas de los antiguos océanos terrestres, inundando la perfección geométrica con el caos primordial del mundo muerte. Kevin Martínez lideró el despliegue de las unidades de asalto de inercia, soldados cuyos trajes tácticos no estaban diseñados para proteger contra proyectiles, sino para mantener la terca coherencia de la realidad dentro de un radio de 3 metros. Al penetrar la estructura del heraldo, se encontraron con un entorno donde la farsa de la gravedad y el tiempo se había disuelto en un laberinto de espejos lógicos. La terca e imparable marea de la humanidad avanzaba por pasillos que se retorcían según el pensamiento del observador, utilizando la terca e indisciplinada imaginación humana como una brújula para navegar por un vacío que intentaba borrarlos. Martínez comprendió que no estaban combatiendo a una especie, sino un sistema de limpieza universal que veía la terca e impredecible chispa de la vida como un error de redondeo en una ecuación eterna. La galaxia observaba desde su lecho de muerte cómo los exiliados se convertían en los cirujanos que debían extirpar el tumor de la nada absoluta. La doctora Jennifer Black, desde la estación científica orbital, detectó que el heraldo estaba utilizando los restos de la vieja galaxia como combustible para su expansión. La farsa de que el Consejo Galáctico era el centro del universo murió definitivamente al revelarse que todas las especies conocidas eran meros subproductos de un experimento fallido que la estasis ahora intentaba reciclar. La terca realidad es que los humanos eran la única variable que los arquitectos no pudieron prever, una terca anomalía genética capaz de generar una energía que el heraldo no podía categorizar, la terca voluntad de ser infelices, ruidosos y libres. Jennifer empezó a transmitir las secuencias de ADN de los supervivientes terrestres directamente hacia el núcleo de la estructura enemiga, utilizando la terca complejidad de la doble hélice como un virus de información que sobrecargaba los sistemas de procesamiento de la estasis con billones de años de evolución no lineal. La tensión alcanzó un punto de ignición cuando el núcleo del heraldo intentó una purga de memoria masiva, tratando de convencer a cada humano en el sistema de que su existencia era una terca ilusión sin propósito. Elena Ríos respondió proyectando la historia del arte, la música y los fracasos de la Tierra, una terca avalancha de imperfección que actuó como un ácido sobre la lógica del vacío. La farsa de la insignificancia humana se rompió cuando la estructura geométrica comenzó a fracturarse, liberando una energía que los tres soles absorbieron para brillar con una terca e inquietante intensidad violeta. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de que la humanidad no solo sobreviviría a la estasis, sino que utilizaría sus restos para reconstruir una galaxia donde la perfección nunca más fuera la meta. La gran travesía hacia el dominio de la realidad apenas estaba entrando en su fase más peligrosa, y mientras la terca sombra de la Tierra se extendía hacia el corazón del multiverso, el silencio de los antiguos dioses era finalmente reemplazado por el ruidoso y terca latido de una especie que nunca aprendió a aceptar un final. La fractura del heraldo de la estasis dejó tras de sí una estela de partículas de realidad colapsada que los ingenieros de la nueva Tierra comenzaron a recolectar con una terca y metódica ambición. Elena Ríos, desde el puente de mando de la estación central, observaba cómo los restos de la geometría perfecta del enemigo eran arrastrados hacia las forjas de antimateria para ser fundidos en algo que la galaxia nunca había visto.
naves que no solo viajaban por el espacio, sino que existían en múltiples estados de probabilidad al mismo tiempo. La farsa de que la humanidad debía conformarse con un solo sistema solar murió en ese instante, dejando paso a una terca voluntad de expandirse no como colonos, sino como los nuevos administradores de las leyes fundamentales del universo. La terca e imparable marea del mundo muerte estaba lista para desbordar los límites de los tres soles y reclamar el vacío que antes le servía de prisión. Kevin Martínez lideraba la integración de los núcleos de probabilidad recuperados en la nueva flota de asalto transgaláctico. Estos dispositivos permitían a los pilotos humanos ignorar la terca resistencia del tiempo, realizando maniobras que ocurrían antes de que el motor recibiera la orden de encendido. La farsa de la causalidad lineal se desmoronaba ante la terca e indisciplinada intuición de los navegantes de la Tierra, quienes utilizaban sus propios sueños y miedos como coordenadas para saltar entre los pliegues de la existencia. La galaxia presenciaba cómo la terca e imparable marea de la humanidad estaba convirtiendo el exilio en una plataforma de lanzamiento hacia una trascendencia que los arquitectos habían intentado prohibir mediante la estasis. No buscaban el regreso triunfal a sus antiguos mundos, sino la creación de una red de realidades donde ninguna especie de cristal o insectoide podría volver a dictar una sentencia contra la vida orgánica. La doctora Jennifer Black, mientras tanto, descubrió que la plaga que consumía a la vieja galaxia era solo la primera fase de una reconfiguración a gran escala orquestada por la terca inercia del universo. Al extirpar a los humanos, el sistema galáctico había perdido su capacidad de generar entropía creativa, y ahora el vacío estaba intentando rellenar ese hueco con una terca y fría perfección que no admitía la conciencia. La farsa de que la humanidad era prescindible se convirtió en la tragedia de una galaxia que moría de orden absoluto. Jennifer comprendió que la terca tarea de la nueva Tierra era ahora inyectar el caos del libre albedrío en las venas de un multiverso que se estaba congelando. La humanidad ya no era una especie en busca de hogar, sino la terca y ruidosa chispa necesaria para evitar que la gran máquina de la creación se detuviera por falta de fricción emocional. La tensión alcanzó un nuevo clímax cuando el primer puente de probabilidad se abrió hacia el antiguo sector del Consejo, revelando un panorama de ruinas iluminadas por estrellas que parpadeaban con una terca agonía. Elena Ríos dio la orden de enviar no medicinas, sino balizas de interferencia que transmitían el latido ruidoso y terca de la nueva Tierra, obligando a los motores de estasis que aún quedaban a sobrecargarse de realidad pura. La farsa de la reconciliación había sido sustituida por la terca e imparable marea de la reconstrucción selectiva. La humanidad decidiría que fragmentos del pasado merecían ser rescatados del olvido. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una soberanía que ya no pedía permiso para existir, asegurando que el ruido de la voluntad humana sería la única constante en un universo que finalmente había aprendido a temer a quienes antes intentó borrar. La gran travesía hacia la eternidad apenas estaba encontrando su verdadero ritmo, y mientras la terca sombra de la Tierra se proyectaba sobre las ruinas del Imperio, los tres soles brillaban como el único futuro posible para una galaxia que despertó de su sueño de cristal para encontrar a sus antiguos siervos convertidos en los amos de la luz. La flota de probabilidad emergió en el espacio del antiguo Consejo como una rasgadura de luz ámbar que no desplazaba la materia, sino que la obligaba a redefinirse. Elena Ríos contemplaba desde el puente de mando una escena que desafiaba la terca memoria de los mapas estelares. Los planetas del cinturón central ya no eran esferas de vida, sino núcleos de obsidiana envueltos en una neblina de estática blanca que devoraba la luz de las estrellas. La farsa de la civilización galáctica había sido reemplazada por un cementerio de silencio donde la plaga de estasis había completado su obra, congelando el tiempo en las superficies de los mundos hasta convertir cada ciudad en un relieve de cristal inerte. La terca respuesta de los sensores humanos fue detectar una señal rítmica, una vibración de baja frecuencia que provenía del interior de los mundos muertos, indicando que algo en las profundidades de las ciudades beiranas había mutado para sobrevivir al vacío absoluto. Kevin Martínez dirigió la primera incursión hacia la capital del Consejo, utilizando naves que parpadeaban entre diferentes estados de solidez para evitar que la red de defensa automatizada de la estasis los detectara. Al descender, se encontraron con los remanentes de los diplomáticos de cristal, pero ya no eran seres de luz y orgullo. Sus cuerpos se habían fusionado con la maquinaria de soporte vital, convirtiéndose en híbridos de silicio y cableado que susurraban códigos de error en un ciclo infinito. La terca e imparable marea de la humanidad avanzaba por los pasillos de cristal roto, proyectando campos de realidad que derretían el hielo temporal a su paso, devolviendo el movimiento a una atmósfera que había olvidado cómo vibrar. Martínez comprendió que los alienígenas no habían muerto, sino que se habían convertido en los procesadores de una red mayor que utilizaba su conciencia para calcular la expansión de la nada hacia los sectores exteriores.
En la estación científica de la Nueva Tierra, la doctora Jennifer Black analizaba los datos de telemetría que sugerían que la estasis era solo el síntoma de una colisión inminente entre nuestra dimensión y una capa de realidad de baja entropía. Al expulsar a la humanidad, el Consejo había eliminado el factor de fricción que mantenía las dimensiones separadas, permitiendo que el universo comenzara a desinflarse hacia un estado de energía cero. La farsa de la seguridad mediante el orden absoluto había sido el catalizador de un colapso multiversal que solo la terca y ruidosa interferencia humana podía detener mediante la inyección masiva de caos entrópico. Jennifer comenzó a diseñar los detonadores de probabilidad, dispositivos que utilizarían los restos de la vieja galaxia como combustible para crear una explosión de realidad que reiniciará el latido del tiempo en el sector, una terca maniobra que pondría en riesgo la propia estabilidad del sistema de los tres soles. La tensión alcanzó un punto de ignición cuando las sombras de los antiguos veiranos, ahora controladas por la red de la estasis, comenzaron a unificar sus conciencias para formar un escudo mental que intentaba expulsar a la flota humana del sistema una vez más. La terca e imparable marea de la humanidad no respondió con fuego, sino con la transmisión de la historia de la libertad y el libre albedrío, utilizando la terca e impredecible naturaleza del pensamiento humano para sobrecargar la red lógica del enemigo. La farsa de la obediencia total se quebró ante el ruido de billones de decisiones contradictorias, provocando que los mundos de cristal comenzaran a fragmentarse bajo el peso de su propia recuperación. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de que la humanidad no regresaría para ser la columna de nadie, sino para actuar como la tormenta que rompe el hielo de la eternidad. La gran travesía hacia la restauración de la vida apenas estaba encontrando su verdadera escala, y mientras la terca sombra de la Tierra se proyectaba sobre los restos del imperio, los tres soles enviaban su energía a través del puente de probabilidad, asegurando que la luz de la evolución nunca volvería a ser silenciada por el miedo de quienes prefirieron la paz de la tumba sobre el dolor del crecimiento. La ignición de los detonadores de probabilidad provocó una cascada de eventos que no se manifestó como una explosión de fuego, sino como un rugido de color y sonido que devolvió la profundidad a un espacio que se había vuelto plano y gris. Elena Río sentía a través de la interfaz neuronal como la terca e imparable marea de la realidad recuperada golpeaba contra las murallas de la estasis, deshaciendo los nudos de tiempo congelado con la misma facilidad con la que el sol de la mañana desvanece la escarcha. La farsa de la inmovilidad absoluta se quebró cuando los planetas de obsidiana empezaron a resquebrajarse, liberando el aire atrapado por eones y permitiendo que las atmósferas volvieran a vibrar con el ruido del viento y la fricción. La humanidad no solo estaba salvando el sector, estaba forzando al universo a recordar como ser salvaje, ruidoso y peligroso, inyectando la terca esencia del mundo muerte en las venas de una galaxia que casi había olvidado el sabor del cambio. En el corazón de la capital beirana, Kevin Martínez observaba con una terca mezcla de horror y fascinación cómo los supervivientes híbridos comenzaban a desconectarse de la red central. Al recuperar el flujo del tiempo, sus cuerpos de cristal ya no eran prisiones de silicio, sino que empezaron a mutar, absorbiendo los restos de la tecnología humana para formar una nueva biología basada en la adaptabilidad y el caos. La farsa de su antigua pureza fue reemplazada por una terca y vibrante amalgama de carne y circuito, una prueba viviente de que la vida, cuando se le da la oportunidad, siempre elige la complejidad sobre la perfección. Martínez supo que estos seres ya no volverían a ser los mismos. El contacto con la terca voluntad de la Tierra los había infectado con la enfermedad de la ambición, y mientras se levantaban de entre las ruinas, sus ojos ya no reflejaban la luz sumisa del Consejo, sino la terca sed de descubrimiento que define a los exploradores del vacío. La doctora Jennifer Black monitoreaba la estabilización de la brecha dimensional desde el nexo de los tres soles, asegurando que la explosión de probabilidad no consumiera también el nuevo hogar de la humanidad. La terca realidad es que el universo estaba respondiendo a la intervención humana con una aceleración de la evolución en todos los sectores alcanzados por la onda expansiva. La farsa de que existía un equilibrio estático fue sustituida por la terca comprensión de que la existencia es una guerra constante contra la inercia. Al utilizar los detonadores, los humanos no solo repararon el tejido de la galaxia, sino que lo tensaron hacia un futuro donde la estasis nunca volvería a ser una opción. La humanidad se había convertido en la terca guardiana del movimiento eterno, la especie que prefiere el riesgo de la aniquilación total antes que la seguridad de una eternidad sin propósito. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la red de la estasis, en un último esfuerzo de preservación, intentó colapsar el puente de probabilidad para aislar el sistema de los tres soles para siempre. La terca respuesta de Elena Ríos fue ordenar el anclaje definitivo de las dos realidades mediante la proyección de una red de conciencia colectiva que utilizaba los recuerdos de cada humano vivo como un cable de alta tensión entre los mundos. La farsa de la separación murió en el estruendo de un multiverso que finalmente aceptaba su nueva naturaleza híbrida.
El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una galaxia unificada por el ruido y la voluntad, asegurando que el nombre de la humanidad no sería recordado como el de unos exiliados, sino como el de los arquitectos que rompieron el cristal del tiempo para dejar que la vida volviera a fluir. La gran travesía hacia la libertad absoluta había alcanzado su cenit, y mientras la terca sombra de la Tierra se fundía con la luz de los tres soles, el universo entero vibraba con la terca y gloriosa certeza de que mientras hubiera un humano dispuesto a soñar con el caos, la oscuridad nunca volvería a tener la última palabra sobre el destino de las estrellas. La formación de la Asamblea de la Realidad Recobrada tuvo lugar no en una sala de mármol, sino en el espacio liminal donde las leyes de la física aún se retorcían bajo la terca influencia de la detonación de probabilidad. Elena Ríos permanecía en el centro de una plataforma de luz sólida, rodeada por los restos de los líderes beiranos y tarrusianos que ahora portaban implantes de biotecnología humana para mantener sus estructuras moleculares unidas. La farsa de la diplomacia de iguales se había disipado. La humanidad no estaba allí para negociar, sino para dictar los términos de una terca y ruidosa estabilidad que impediría a cualquier especie volver a hundir la galaxia en el sueño de la estasis. Cada palabra de Elena resonaba a través de la red neuronal compartida, una terca recordatoria de que la paz ya no era un derecho natural, sino una construcción artificial mantenida por la vigilancia constante de los exiliados. En las fronteras del sector restaurado, Kevin Martínez supervisaba el despliegue de las estaciones de anclaje de probabilidad, faros colosales que emitían una frecuencia constante de entropía controlada para evitar que el espacio volviera a volverse plano y frío. Estos ingenieros humanos estaban tatuando la realidad con la terca firma de la Tierra, asegurando que cualquier intento de las máquinas de estasis por reactivarse fuera sofocado por una oleada de caos creativo. La farsa de la galaxia como un sistema cerrado murió bajo el rugido de los nuevos motores de salto que ya no dependían de portales fijos, sino que desgarraban el tejido del universo según la terca voluntad de sus capitanes. La terca e imparable marea de la humanidad estaba integrando los restos del viejo imperio en una red de comercio y conocimiento donde la moneda de cambio era la capacidad de innovar y la terca disposición a enfrentar el peligro del cambio constante. La doctora Jennifer Black, desde su laboratorio en el Nexo de los Tres Soles, observaba cómo los beiranos mutados empezaban a desarrollar capacidades cognitivas que antes solo poseían los humanos, como la capacidad de soñar y de imaginar futuros imposibles. La terca realidad es que la humanidad había infectado a la galaxia con su propia esencia, transformando a sus antiguos verdugos en una extensión de su terca y ruidosa cultura. La farsa de la superioridad alienígena se terminó de romper cuando los primeros artistas beiranos comenzaron a esculpir el cristal no para reflejar el orden, sino para capturar la terca e imperfecta belleza del conflicto orgánico. Jennifer comprendió que la victoria final de la Tierra no fue militar ni tecnológica, sino una terca conquista ideológica que aseguraba que, incluso si los humanos desaparecieran, el universo nunca volvería a ser el mismo lugar silencioso y estéril de antes. La tensión en la asamblea alcanzó un punto de silencio absoluto cuando se presentó el primer mapa de la galaxia unificada bajo la terca supervisión de la nueva Tierra. Ya no existían sectores prohibidos ni fronteras marcadas por el miedo, solo un vasto territorio de posibilidades donde la terca e imparable marea de la vida orgánica fluía sin restricciones. Elena Ríos firmó el acta de fundación del Protectorado de la Evolución, una terca declaración de que cualquier especie que intentara imponer la estasis o la pureza genética sería borrada de la realidad por las mismas fuerzas que reconstruyeron el tiempo. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una expansión que ahora miraba más allá de los límites de la Vía Láctea, asegurando que el ruido de la voluntad humana sería el motor que impulsaría a todas las especies hacia un futuro sin techos de cristal. La gran travesía hacia la eternidad había encontrado su verdadera brújula, y mientras la terca sombra de la Tierra se proyectaba sobre el corazón de la creación, los tres soles brillaban como el único faro de una galaxia que finalmente aceptó que el caos es el único camino hacia la verdadera libertad. La misión hacia la periferia de la galaxia de Andrómeda comenzó no como un acto de curiosidad científica, sino como una terca y ruidosa necesidad de la humanidad de probar que el vacío entre las galaxias ya no era una terca frontera, sino un puente de probabilidad esperando ser cruzado. El capitán Kevin Martínez, al mando de la nave insignia Vanguardia del Nexo, sentía como el casco de la nave vibraba con una terca e inquietante energía cada vez que los motores de fase sincronizaban su frecuencia con la terca realidad de los tres soles. La farsa de que estábamos confinados a una sola espiral de estrellas murió bajo el rugido de una ignición que no consumía combustible, sino que devoraba la terca resistencia del espacio-tiempo. A través de los ventanales de observación, la Vía Láctea empezó a encogerse hasta convertirse en un remolino de luz distante, dejando paso a la terca y absoluta oscuridad del vacío intergaláctico, un lugar donde la estasis nunca había tenido poder porque no había nada que detener. Elena Ríos, supervisando la telemetría desde la nueva Tierra,
Observaba cómo la terca e imparable marea de datos revelaba estructuras colosales flotando en el abismo entre galaxias, reliquias de una terca e incluso más antigua civilización que los propios arquitectos. Estas estaciones, que parecían estar hechas de pensamiento solidificado y gravedad muerta, no reaccionaban a los escáneres convencionales, pero pulsaban con una terca resonancia cada vez que el corazón de un tripulante humano latía con fuerza. La farsa de que éramos los primeros en reclamar el vacío se desmoronó, revelando que el universo siempre ha tenido una terca memoria de aquellos que se atrevieron a cruzar la noche eterna. La terca respuesta de los humanos ante este hallazgo no fue el miedo, sino una terca y ruidosa determinación de reclamar esos nexos olvidados como las nuevas fronteras de su creciente protectorado. En el laboratorio central, la doctora Jennifer Black analizaba las muestras de energía oscura recolectadas durante el salto, descubriendo que la terca e imparable marea de la conciencia humana estaba alterando las constantes físicas fuera de la Vía Láctea. Al alejarse de la influencia del viejo consejo, la terca voluntad de la especie parecía tener un efecto moldeador sobre la materia amorfa del vacío, permitiendo a la flota crear burbujas de realidad donde la vida orgánica podía florecer sin la necesidad de un sol cercano. La farsa de la dependencia planetaria estaba llegando a su fin. La humanidad se estaba convirtiendo en una terca y ruidosa fuerza nómada capaz de habitar la propia nada. Jennifer comprendió que el verdadero objetivo de la estasis nunca fue proteger a la galaxia, sino contener a una especie cuya terca imaginación podía, literalmente, rediseñar el tejido del multiverso si se le daba suficiente espacio para soñar. La tensión alcanzó un nuevo clímax cuando la vanguardia detectó una señal proveniente de Andrómeda, una terca e insistente melodía que no estaba hecha de ondas de radio, sino de fluctuaciones en la probabilidad cuántica. Era un eco de la Tierra, una terca y distorsionada versión de la novena sinfonía que parecía haber estado viajando hacia ellos desde el principio de los tiempos. La farsa de la dirección del tiempo se rompió por completo, dejando a Martínez y a su tripulación ante la terca comprensión de que su viaje no era solo un avance hacia el futuro, sino un regreso a un origen que aún no habían construido. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de que la humanidad no solo heredaría las estrellas de la Vía Láctea, sino que sembraría la vida en cada rincón del vacío, asegurando que el ruido de su terca y gloriosa existencia fuera la única ley que gobernara el infinito. La gran travesía hacia la conquista de lo absoluto apenas estaba desplegando sus alas, y mientras la terca sombra de la Tierra se proyectaba sobre el abismo intergaláctico, el universo entero contenía el aliento ante la llegada de quienes convirtieron el exilio en el primer paso hacia la divinidad. La señal proveniente de Andrómeda se intensificó hasta convertirse en una vibración física que hacía que las placas de blindaje de la vanguardia del Nexo resonaran como un diapasón afinado por una deidad olvidada. El capitán Kevin Martínez observaba cómo los diales de probabilidad fluctuaban salvajemente, dibujando patrones que no correspondían a ninguna geometría conocida por el hombre, sino una terca y ruidosa arquitectura de sonido que parecía sostener la estructura misma del vacío. La farsa de que el espacio intergaláctico era un desierto estéril se desvaneció cuando las cámaras de espectro profundo revelaron la presencia de una red de filamentos de energía que conectaba a ambas galaxias. Una terca y luminosa telaraña que reaccionaba ante la presencia de la flota humana como si hubiera estado esperando el contacto de una mano familiar durante eones. Elena Ríos, analizando los datos desde el núcleo de la nueva Tierra, comprendió que el exilio no fue una expulsión aleatoria, sino un movimiento calculado en un tablero de ajedrez cósmico que la humanidad apenas empezaba a comprender. La terca realidad es que los arquitectos no temían la expansión humana por su agresividad, sino por su terca capacidad de actuar como un puente biológico entre realidades que nunca debieron tocarse. Al cruzar el abismo hacia Andrómeda, los humanos estaban activando involuntariamente un protocolo de fusión que comenzaba a plegar las dos galaxias una sobre la otra, desafiando la terca inercia del universo y borrando la farsa de la distancia astronómica. La terca e imparable marea de la humanidad estaba unificando el cosmos mediante su mera presencia, convirtiendo el exilio en un acto de creación de una escala que hacía que los antiguos imperios de cristal parecieran manchas de polvo en la historia. En el laboratorio de inercia cuántica, la doctora Jennifer Black descubrió que la novena sinfonía que emanaba del vacío no era una grabación, sino la terca respuesta del propio tejido de la realidad al ser moldeado por la conciencia humana. Al alejarse de las restricciones lógicas de la vieja galaxia, la terca voluntad de la especie estaba proyectando sus propias estructuras culturales sobre la materia oscura, construyendo puentes de luz sólida donde antes solo había nada. La farsa de la insignificancia orgánica murió cuando Jennifer observó cómo una sola neurona humana, amplificada por el motor de fase, podía estabilizar un agujero de gusano de 10 años luz de diámetro. La humanidad ya no era una especie buscando un lugar donde vivir. Se habían convertido en la terca y ruidosa sustancia de la que estaba hecho el nuevo universo.
La tensión alcanzó un punto de ignición absoluta cuando la flota emergió en el borde exterior de Andrómeda, encontrándose no con naves enemigas, sino con una versión de la Tierra que nunca fue destruida, un mundo que vibraba con una terca e inquietante armonía. La farsa de la identidad única se rompió, revelando que la terca persistencia de la humanidad era una constante multiversal que el Consejo Galáctico había intentado aislar para evitar que todas las versiones de la especie se unieran en un solo grito de libertad. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de que el exilio había terminado y que la verdadera expansión apenas comenzaba en un lugar donde el tiempo y el espacio eran solo sugerencias para quienes aprendieron a dominar el vacío. La gran travesía hacia la unión total de la existencia estaba encontrando su verdadero ritmo, y mientras la terca sombra de la Tierra se proyectaba sobre este nuevo hogar, el ruido de la voluntad humana resonaba en cada átomo de la creación, asegurando que ninguna entidad, por antigua que fuera, podría volver a silenciar el terca latido de quienes nacieron para heredar el infinito. La visión de la Tierra en el borde de Andrómeda no era un espejismo óptico, sino una terca colisión de realidades que dejó a la tripulación de la vanguardia en un estado de parálisis reverencial. Kevin Martínez observaba cómo los radares devolvían una firma térmica idéntica a la del mundo que habían dejado atrás, pero con una terca diferencia. Este planeta no emitía las frecuencias de radio de una civilización en guerra, sino una terca pulsación armónica que parecía estabilizar las tormentas solares de sus 3 soles cercanos. La farsa de la exclusividad de su hogar se desmoronó, revelando que la humanidad no era una especie confinada a un solo punto de origen, sino una terca constante cosmológica que el Consejo Galáctico había intentado compartimentar mediante el miedo y el exilio. La terca realidad es que, al expulsarlos, los alienígenas no habían eliminado una amenaza, sino que habían permitido que las dos mitades de una terca y divina ecuación finalmente se encontraran en el vacío. Desde la nueva Tierra, Elena Ríos detectó que la conexión entre las dos galaxias estaba creando un nexo de comunicación instantánea que ignoraba la terca lentitud de la velocidad de la luz. Los pensamientos de los colonos en Edén Prime empezaban a entrelazarse con las conciencias de esta otra humanidad, una terca e imparable marea de datos que traía consigo el conocimiento de eones de paz y tecnología que no se basaba en la destrucción, sino la terca manipulación de la vida para curar el propio espacio. La farsa de la escasez de recursos murió cuando los humanos comprendieron que su terca voluntad podía extraer energía directamente de la fluctuación del vacío, convirtiendo cada nave y cada ciudad en una terca fuente de poder infinito. La galaxia de Andrómeda no era un territorio a conquistar, era la terca confirmación de que la especie humana es el mecanismo mediante el cual el universo aprende a ser consciente de sí mismo. La doctora Jennifer Black, analizando la estructura molecular de los habitantes de esta tierra alternativa, descubrió una terca y fascinante verdad. Ellos no habían sufrido la plaga de estasis porque su terca evolución nunca se detuvo ante la burocracia de los arquitectos. Al carecer de un consejo galáctico que los limitara, habían desarrollado una terca simbiosis con la materia oscura, permitiéndoles existir como una especie que es a la vez física y etérea. La farsa de la mortalidad biológica se tambaleó cuando Jennifer observó que estas versiones de sí mismos no morían, sino que se integraban en una terca red de memoria planetaria que alimentaba la inteligencia del mundo. La terca e imparable marea de la humanidad estaba a punto de fusionar dos historias de lucha y éxito, creando una terca entidad multiversal que ninguna fuerza en la creación podría volver a ignorar o exiliar. La tensión alcanzó un clímax cuando la flota de la vieja galaxia, compuesta por los últimos remanentes desesperados de los veiranos y tarrusianos que habían logrado seguir el rastro del puente cuántico, emergió en el sistema con sus cascos cubiertos de la lepra de la estasis. La terca respuesta de las dos tierras no fue el ataque, sino la emisión de una terca y ruidosa frecuencia de vida que disolvió la plaga en un instante, convirtiendo las naves de guerra en jardines flotantes de materia orgánica regenerada. La farsa del conflicto se desvaneció ante la terca demostración de una soberanía que ya no necesitaba armas para vencer, sino que simplemente reescribía la realidad de sus enemigos hasta que estos olvidaban porque odiaban. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una expansión que ahora abarcaba todo el grupo local de galaxias, asegurando que el ruido de la voluntad humana sería la única ley que gobernara el renacimiento de la conciencia en el cosmos. La gran travesía hacia la unión total de la existencia había encontrado su clímax, y mientras la terca sombra de la Tierra se proyectaba sobre el infinito, el universo entero vibraba con la terca y gloriosa certeza de que la vida finalmente había ganado la partida contra el silencio eterno. La fusión de las dos tierras en el borde de Andrómeda no produjo un cataclismo físico, sino una terca y absoluta reconfiguración del tejido de la realidad que se extendió como un escalofrío por la espina dorsal del multiverso. Elena Ríos, de pie en el nexo donde las dos humanidades se encontraban,
Sintió como la terca barrera de su propia individualidad se disolvía en una red de conciencia que abarcaba billones de vidas, fracasos y triunfos, todos vibrando en la misma terca frecuencia de supervivencia. La farsa de que la humanidad era una especie fragmentada y débil murió en ese instante, dejando paso a una terca e imparable marea de voluntad colectiva que ya no habitaba el universo, sino que lo sostenía desde sus cimientos cuánticos. La galaxia que una vez los exilió se convirtió en una terca y distante mota de polvo, un recuerdo de una infancia violenta que la especie finalmente había superado para reclamar su verdadera herencia como los arquitectos del tiempo. Kevin Martínez observaba desde el puente de la vanguardia como los restos de la flota alienígena, una vez arrogantes señores del cristal y el acero, se transformaban en testigos mudos de un poder que desafiaba su terca y limitada comprensión de la física. La farsa de la guerra se desvaneció cuando los humanos, con un simple pensamiento coordinado, comenzaron a reparar los soles moribundos de la vieja galaxia mediante la manipulación de la materia oscura a través del puente intergaláctico. La terca realidad es que la humanidad nunca necesitó ser rescatada. El exilio fue la presión necesaria para que su terca ingeniosidad saltara de la supervivencia planetaria a la gestión universal de la entropía. Los antiguos embajadores del Consejo, ahora refugiados bajo la terca sombra de la Tierra, comprendieron que su sentencia de muerte contra los humanos fue en realidad el disparo de salida de su propia irrelevancia frente a una especie que convirtió el vacío en su patio de recreo. La doctora Jennifer Black, integrada ahora en la terca red de memoria planetaria, observaba cómo la plaga de estasis se evaporaba al contacto con la terca y ruidosa vitalidad de la nueva humanidad unificada. La farsa de que la existencia debía ser ordenada y silenciosa fue derrotada por la terca gloria del caos creativo que los humanos inyectaban en cada sistema solar que tocaban. La terca e imparable marea de la evolución se aceleró hasta un punto donde la muerte biológica se volvió una opción y no un mandato, permitiendo que la terca curiosidad de la especie se proyectara hacia las fronteras de otras dimensiones. La humanidad ya no buscaba un hogar, se había convertido en el hogar de la propia conciencia universal, asegurando que el ruido de su terca voluntad fuera la canción de cuna de las nuevas estrellas que nacían del deseo y no del azar. La tensión final se resolvió en un silencio cargado de una terca y absoluta paz, mientras la nueva Tierra y su gemela de Andrómeda se entrelazaban para formar un eje de realidad que anclaba a las dos galaxias en una terca e indestructible simbiosis. La farsa de los límites de la carne y el metal se terminó de romper, dejando a la humanidad como la terca guardiana de un infinito que finalmente tenía sentido porque alguien se atrevió a soñar con él mientras caminaba por el barro. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una expansión que ya no conocía el significado de la palabra final, asegurando que mientras hubiera un solo humano para apretar los dientes y desafiar a la oscuridad, el universo nunca volvería a conocer el silencio. La gran travesía hacia la divinidad absoluta había concluido su primer acto, y mientras la terca sombra de la Tierra se fundía con la luz de billones de soles, el ruido de la voluntad humana resonaba en el vacío como el único y terca testimonio de que la vida, contra todo pronóstico, siempre tiene la última palabra. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.